Retomamos con el capítulo 15. Antes de leer algún trozo de este capítulo, de nuevo, como ya venimos viendo repetidas veces, se interrumpe la narración para dar lugar a una serie de normas referidas al sacrificio. Los 31 primeros versículos de este capítulo 15 se refieren a esto, normas otra vez sobre los sacrificios. Luego, entre los versículos 32 al 36, se refiere a los infractores del sábado, y del 37 al 41, que es donde termina, a la obligación de llevar flecos en el borde de los vestidos. Esto es muy interesante. De todo esto vamos a leer la última parte. Quiero hacer dos aclaraciones nada más de la primera. En el versículo 2 dice, cuando entren en la tierra, o sea, el autor está dando a entender que todas estas prescripciones recién entrarán en vigencia cuando estén en la tierra prometida. Parecería dar a entender esto, por un lado. Y lo otro que quiero aclarar es que en esta descripción de los sacrificios aparecen distinguidos tres especies de sacrificios. Por un lado el sacrificio de animales, por otro lado la ofrenda de cereales y por otro lado la libación. Todas estas leyes de estos 31 primeros versículos complementan la legislación de lo que está en el libro del Levítico entre los capítulos 1 al 3, en los capítulos 1, 2 y 3. De algún modo completan eso. Vamos ahora sí entonces a leer desde el versículo 32. Para que hay algunas cosas que son interesantes como para tomar contacto con ellas. Dice así: mientras los israelitas estaban en el desierto, se encontraron con un hombre que estaba juntando leña en sábado. Los que lo encontraron juntando leña lo llevaron ante Moisés, Aarón y toda la comunidad. Entonces fue puesto bajo custodia porque no estaba determinado lo que se debía hacer con él. Pero el Señor dijo a Moisés: ese hombre debe ser castigado con la muerte, que toda la comunidad lo mate a pedradas fuera del campamento. Toda la comunidad lo sacó fuera del campamento y lo mataron a pedradas como el Señor lo había ordenado a Moisés. El Señor dijo a Moisés: habla a los israelitas e instrúyelos para que tanto ellos como sus descendientes se pongan unos flecos en las puntas de sus mantos y para que aten a los flecos de cada punta un cordón de púrpura violeta. Ustedes llevarán esos flecos y al verlos se acordarán de todos los mandamientos del Señor. Así los pondrán en práctica y no seguirán los caprichos de su corazón y de sus ojos que los arrastran al desenfreno. Así se acordarán de cumplir mis mandamientos y serán santos para su Dios. Yo soy el Señor, su Dios, que los hice salir de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor, su Dios. Bueno, muy simpáticas ambos relatos. Uno tremendo, ¿no? Lo terminan matando a este pobre hombre que estaba juntando leña. A ver, analicemos un poquitito esto. Dice, fue descubierto recogiendo leña. Estaba prohibido encender fuego en sábado. Este es el contexto. El relato da a entender que el pecado no fue cometido inconscientemente, sino que deliberadamente estaba juntando leña para prender fuego. Bien. En el versículo 34 dice que no había ninguna decisión clara. La afirmación es extraña si tenemos en cuenta las leyes que ya habíamos leído de Éxodo 31, del 12 al 17, en Éxodo 35, del 1 al 3, donde estaba prevista la pena de muerte para cualquier violación de lo correspondiente al sábado. Los comentaristas judíos posteriores explicaron esta aparente discrepancia diciendo que el Éxodo no especifica el modo en que debía ejecutarse la sentencia. Está bien, es cierto, no lo especifica el modo. Tal vez a esto se refiere con esto de que no había indicación. Y más adelante, en los versículos 38-40, en la parte de los flecos tenían la misión de servir de recuerdo. En la época del Nuevo Testamento los llevaban todos los judíos observantes, incluso Jesús. En el texto de Mateo, bueno, y sus paralelos, ¿no? De Mateo 9:20,
dice, entonces se le acercó por detrás una mujer que padecía de hemorragias desde hacía 12 años y le tocó los flecos de su manto. Evidentemente se está refiriendo a esto, ¿sí? ¿Se acuerdan el famoso texto de la hemorroísa? ¿Se acuerdan que queda curada con solo tocarlo? También está en el relato, también lo encontramos en Marcos y en Lucas, ¿no? Yo acá di la cita de Mateo. Aún así, a pesar de que Jesús también los usaba, condenó la afectación que se había vinculado con todo este tipo de costumbres, ¿no? En el famoso texto del capítulo 23 del Evangelio de Mateo, donde se la agarra con los escribas y fariseos hipócritas que hacen esto, dice en el versículo 5, todo lo hacen para que los vean, agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos, ¿no? Como queriendo decir, es una ostentación o un modo de, más que nada, de mostrarse. Bueno, quería aclarar estas dos cosas que me parecían interesantes. Entramos en el capítulo 16. Este sí lo vamos a leer, es un largo texto que en realidad abarca 2 capítulos. Arranca en el capítulo 16, versículo 1, hasta el capítulo 17, versículo 28. Es una suerte de rebelión, pero como hay 2 rebeliones mezcladas en el mismo texto, conviene leerlo entero para después poder analizarlo con un poco más de criterio, ¿sí? Si leo nada más que el capítulo 16 y después leo el capítulo 17, no se va a entender. Coré, hijo de Ishar, hijo de Keat, hijo de Leví, junto con Datán y Abirón, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, estos últimos eran descendientes de Rubén, decidieron sublevarse contra Moisés, secundados por otros 250 israelitas, todos ellos jefes de la comunidad, representantes de la asamblea y personas de renombre. Se amotinaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, ustedes se han excedido en sus atribuciones. Toda la comunidad es sagrada y el Señor está en medio de ella. ¿Por qué entonces ustedes se ponen por encima de la asamblea del Señor? Cuando Moisés oyó esto, cayó con el rostro en tierra. Luego dijo a Coré y a todos sus secuaces, mañana el Señor pondrá de manifiesto quién es el que le pertenece y quién está consagrado, y permitirá que se le acerque el que ha sido elegido por él. Por eso, hagan lo siguiente. Tú, Coré, y todos tus secuaces, tomen unos incensarios, pongan fuego en ellos y mañana échenles incienso en la presencia del Señor. Aquel a quien el Señor elija será el consagrado. Ustedes, hijos de Leví, se han excedido en sus atribuciones. Luego Moisés siguió diciendo a Coré, escúchenme, hijos de Leví, ¿no les basta que el Señor los haya separado de toda la comunidad de Israel y los haya acercado a Él para prestar servicios en la morada del Señor y para estar como ministros al frente de la comunidad? El Señor te promovió a ti y a todos tus hermanos, los descendientes de Leví, y todavía reclaman el sacerdocio. En realidad, tú y tus secuaces se han confabulado contra el Señor, porque ¿quién es Aarón para que ustedes protesten contra él? Moisés mandó llamar a Datán y a Abirón, hijos de Eliab, pero ellos replicaron, no iremos. ¿No te basta con habernos sacado de una tierra que emana leche y miel para hacernos morir en el desierto, que todavía quieres dominarnos? El lugar al que nos has traído no es una tierra que emana leche y miel, y nos has dado como herencia campos y viñedos. Y no nos has dado como herencia campos y viñedos. ¿O pretendes impedir que esta gente vea? No iremos. Moisés se indignó profundamente y dijo al Señor, no acepto su oblación. Yo no les he quitado ni un solo asno, ni he perjudicado a ninguno de ellos. Entonces Moisés dijo a Coré, tú y tus secuaces comparecerán mañana delante del Señor y también comparecerá Aarón. Cada uno de ustedes tomará su incensario, le pondrá incienso y lo ofrecerá al Señor. Serán 250 incensarios en total. También tú y Aarón llevarán cada uno el suyo. Cada uno tomó su incensario, le puso fuego y le echó incienso. Luego ocuparon sus puestos a la entrada de la carpa del encuentro junto con Moisés y Aarón. Y una vez que Coré convocó contra ellos a toda la comunidad a la entrada de la carpa del encuentro, la gloria del Señor se apareció a toda la comunidad. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón,
sepárense de esta comunidad porque los voy a exterminar en un instante. Pero ellos cayeron con el rostro en tierra y exclamaron: Dios, tú que das el aliento a todos los vivientes, ¿te vas a irritar contra toda la comunidad cuando el que peca es uno solo? El Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a la comunidad. Aléjense de los alrededores de la morada de Coré, Datán y Abirón. Moisés se levantó, fue a donde estaban Datán y Abirón, seguido de los ancianos de Israel, y dijo a la comunidad: apártense de las carpas de estos hombres perversos y no toquen nada de lo que les pertenece, porque de lo contrario también ustedes serán exterminados a causa de sus pecados. Y todos se separaron de las moradas de Coré, Datán y Abirón. Datán y Abirón, por su parte, salieron y se pusieron de pie a la entrada de sus carpas junto con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Moisés dijo: en esto conocerán que ha sido el Señor el que me envió a hacer estas cosas y que no es un capricho mío. Si estos hombres mueren de muerte natural y su suerte es igual a la de todos los hombres, no ha sido el Señor el que me envió. Pero si el Señor realiza algo inusitado, si la tierra abre sus fauces para tragarlos con todos sus bienes y ellos bajan vivos al abismo, ustedes sabrán que esta gente ha despreciado al Señor. Apenas Moisés terminó de pronunciar estas palabras, el suelo se partió debajo de sus pies, la tierra abrió sus fauces y los tragó junto con sus familias, con toda la gente de Coré y con todos sus bienes. Ellos bajaron vivos al abismo con todo lo que les pertenecía. La tierra los cubrió y desaparecieron de en medio de la asamblea. Al oír sus gritos, todos los israelitas que estaban cerca de ellos huyeron diciendo: que no nos trague la tierra. Luego bajó fuego del Señor y consumió a los 250 hombres que habían ofrecido incienso. Entramos en el capítulo 17. El Señor dijo a Moisés: manda a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que retire los incensarios de en medio de las brasas y que desparrame el fuego en otra parte, porque esos incensarios han sido santificados. Retiren los incensarios de aquellos que murieron por haber pecado y hagan con ellos láminas de metal para recubrir el altar, porque al ser usados para ofrecer incienso delante del Señor quedaron santificados. Así servirán de signo para los israelitas. El sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce que habían usado para la ofrenda los que murieron carbonizados y los mandó martillar hasta convertirlos en láminas para recubrir el altar. Estas debían recordar a los israelitas que ningún extraño, alguien que no fuera descendiente de Aarón, podía atreverse a ofrecer incienso delante del Señor, a fin de no correr la misma suerte que Coré y sus secuaces, según lo había predicho el Señor por medio de Moisés. Al día siguiente, toda la comunidad de los israelitas protestó contra Moisés y Aarón, diciendo: ustedes han provocado una mortandad en el pueblo del Señor. Como la comunidad se amotinaba contra ellos, Moisés y Aarón se volvieron hacia la carpa del encuentro y vieron que la nube la cubría y que la gloria del Señor se había aparecido. Entonces fueron a la carpa del encuentro y cuando estuvieron frente a ella, el Señor dijo a Moisés: apártense de esta comunidad porque la voy a exterminar en un instante. Ellos cayeron con el rostro en tierra y Moisés dijo a Aarón: toma el incensario, coloca en el fuego del altar y échale incienso. Enseguida ve a donde está la comunidad y practica el rito de expiación en favor de ellos, porque la ira del Señor se ha desatado y ha comenzado la plaga. Aarón tomó el incensario, como se lo había mandado Moisés, y fue corriendo a ponerse en medio de la asamblea, donde ya había comenzado la plaga. Luego se quedó de pie entre los muertos y los vivos y cesó la plaga. Los muertos a causa de la plaga fueron 14.700, sin contar los que ya habían muerto a causa de Coré. Entonces Aarón volvió a la entrada de la carpa del encuentro donde estaba Moisés, porque la plaga ya había cesado. Y el Señor dijo a Moisés: manda a los israelitas que todos los jefes de las familias patriarcales te entreguen cada uno una vara. Deberán ser 12 en total. Tú escribirás el nombre de cada uno en su propia vara. Y en la de Leví escribirás el nombre de Aarón, porque tendrá que haber una sola vara por cada jefe de familia. Luego las pondrás en la carpa del encuentro delante del arca del testimonio donde yo me encuentro con ustedes. La vara del hombre que yo elija florecerá, y así acallaré las incesantes protestas que los israelitas levantan contra ustedes. Moisés transmitió esta orden a los israelitas y todos los jefes de las familias patriarcales le entregaron una vara cada uno. Eran 12 en total. Entre ellas estaba la vara de Aarón. Moisés las depositó delante del Señor en la carpa del testimonio
Y al día siguiente, cuando fue a la carpa del testimonio, la vara de Aarón, correspondiente a la familia de Leví, estaba florecida. Había dado brotes, flores y almendros. Entonces Moisés sacó de la presencia del Señor todas las varas y las presentó a los israelitas. Ellos las identificaron y cada uno recuperó la suya. Luego el Señor dijo a Moisés: vuelve a colocar la vara de Aarón delante del arca del testimonio como un signo para los rebeldes. Así alejarás de mí sus protestas y no serán castigados con la muerte. Moisés hizo exactamente lo que el Señor le había ordenado. Pero los israelitas dijeron a Moisés: vamos a morir, todos estamos perdidos. El que se acerque a la morada del Señor morirá. ¿Tendrá que morir hasta el último de nosotros? Bueno, largo texto, pero había que leerlo entero. Ahora van a ver, cuando empecemos a desmenuzar las cosas, cómo van a ir apareciendo estos dos elementos que les decía, ¿no? Aquí se han combinado dos rebeliones contra la autoridad de Moisés. Una lectura medianamente atenta del texto nos permite descubrir las diferencias que hay. Por un lado, entre la rebelión de Coré, ¿sí?, que pertenece a la tradición sacerdotal, y por otro lado, la rebelión de los rubenitas, los de la tribu de Rubén, que son estos Datán y Abirón. Esta segunda rebelión nos la trae la tradición yavista eloísta, ¿sí? ¿Se acuerdan que ya habíamos dicho que la tradición yavista eloísta seguramente ya estaban juntas? Por eso es muy difícil determinar lo que corresponde a una u a otra, pero sí queda claro la diferencia con la tradición sacerdotal. En los primeros versículos del capítulo 16 se fusionaron las dos historias. Este es el problema. Por eso es que no hay una en el capítulo 16 y otra en el capítulo 17. No. Ya en el comienzo del capítulo 16 se fusionaron las dos. Entonces, ahora sí vamos a considerarlas por separado. En el versículo 3 del capítulo 16, si ustedes tienen la Biblia, vayan siguiendo las indicaciones que voy dando, porque no vamos a analizar versículo por versículo, ¿no? Pero digo, algunas cosas son interesantes. Dice: toda la comunidad es sagrada, le dicen, ¿no? A ver, los descontentos apelaban a una tradición que estaba basada en el famoso texto del libro del Éxodo, ya lo pasamos nosotros, capítulo 19, versículo 6, y en otros muchos pasajes análogos también. Recordémoslo: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me está consagrada. Como que el sacerdocio fuese universal. De hecho, bueno, el libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento lo va a entender de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando acá? Coré y sus compañeros protestaban ante todo de la selección de algunos jefes nada más para acercarse a Yahvé. ¿Por qué no podía cualquiera aproximarse al altar de Yahvé? Este es el reclamo que están haciendo. La respuesta de Moisés a esta primera provocación la encontramos entre los versículos 5 al 7 del capítulo 16, donde invita a estos rebeldes a una especie de ordalía. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto lo que era una ordalía, ¿no? En este caso, que tomen los incensarios y les pongan fuego. El resultado de esta ordalía se describe recién en el versículo 35 del capítulo 16, mucho más adelante, cuando dice: luego bajó fuego del Señor y los consumió a los 250 hombres que habían ofrecido incienso. ¿Se acuerdan? Inmediatamente después que se abrió la tierra. Bueno, ¿sí? Recién ahí aparece el resultado de la ordalía. En el versículo 10, siempre del capítulo 16 dice: y todavía reclaman el sacerdocio. A ver, esta era la segunda provocación de Coré y los suyos. Estarían exigiendo participar en el sacerdocio como algo distinto de las obligaciones que ya tenían los levitas. Pero los de Coré son los levitas. Ya tenían una tarea cultual en el tabernáculo, en la tienda del encuentro, pero querían participar del sacerdocio, que estaba reservado a Aarón y sus hijos, ¿se acuerdan, no? Bien, este es el conflicto que aparece acá. En el versículo 12, siempre del capítulo 16, aparecen Datán y Abirón.
Estos serían los cabecillas de una segunda rebelión, ¿sí? Distinta a la de Coré. Se quejaban de que Moisés había engañado al pueblo sacándolo de Egipto, que se describe a Egipto como una tierra que emana leche y miel. Esta era una rebelión, para que nos entendamos entre nosotros, una rebelión de laicos era esto, mientras que la de Coré era una protesta religiosa contra la jefatura de Moisés. En ambos casos se ponía en cuestión, y por lo tanto en peligro, ni más ni menos que la autoridad de Moisés. Entonces por eso el tema es muy importante. Versículo 33 dice: bajaron vivos al Sheol, al abismo. El Sheol era la morada subterránea de los muertos. Ya lo habíamos encontrado alguna vez. Recuerdo más que nada por los que se incorporaron más tarde, ¿no? En el pueblo de Israel no en esta época, y por mucho tiempo más, no había una idea equivalente a lo que para nosotros es la resurrección, de una vida después de la muerte en plenitud, en felicidad. No, más bien cuando la persona se moría, iba como una suerte de vida disminuida que se llamaba el Señor, que no tenía nada que ver con nuestro concepto simbólico del infierno. No era un lugar de castigo, era simplemente el lugar de los muertos. Y punto, se acababa la vida. Y por eso la felicidad estaba cifrada en esta vida. ¿Se acuerdan que ya lo hemos charlado varias veces, ¿no? En la larga vida y la descendencia. Ahí estaba cifrada la felicidad. Por lo tanto, te morís, te vas a reunir con los padres. Era la imagen que se utilizaba. Se fue a reunir con los padres. Punto. Es difícil determinar qué es lo que se quiso expresar acá. Pero el relato implica que la muerte fue repentina y extraordinaria. De hecho, se juega con este tema de si la muerte es natural, entonces quiere decir que Dios... No. Lo que queda claro aquí es que hubo una intervención divina que provocó esta muerte. La muerte de la familia y de los parientes, junto con Datán y Abirón, subraya, cosa que también hemos visto, el antiguo principio semita de solidaridad en la culpa. Todo el que estaba asociado con el culpable, en realidad, participaba del castigo. En el versículo 35, como mencioné recién, dice que bajó fuego de Yahvé. Esta afirmación concluye el relato de la rebelión de Coré, concluye el relato sacerdotal. No hace mención de él, no hace mención de Coré en este versículo, pero podemos suponer que murió junto a sus compañeros teniendo en cuenta lo que da a entender, un texto que lo vamos a leer, lo vamos a encontrar más adelante, Números 26, del 9 al 11, cuando se refiere al segundo censo. Miren lo que dice. Los hijos de Eliab fueron Nemuel, Datán y Abirón. Datán y Abirón, representantes de la comunidad, son los mismos que se amotinaron contra Moisés y Aarón junto con los secuaces de Coré cuando se produjo el amotinamiento contra el Señor. Después de lo cual la tierra abrió sus fauces y los devoró junto con Coré cuando murió aquel grupo y el fuego devoró los 250 hombres para que sirviera de escarmiento. Los hijos de Coré, sin embargo, no murieron. Entonces, por este dato, caemos en la cuenta que a pesar de que no se lo nombra acá, seguramente Coré corrió la misma suerte. En el versículo 2, ahora del capítulo 17, dice que saque los incensarios de en medio de las brasas. A ver, estos incensarios, al haber sido tocados por el fuego divino, no podían ser ya dedicados para usos profanos. Incluso los carbones del fuego dice que debían ser esparcidos. ¿Sí? En el versículo 3 se habla de láminas para cubrir el altar. Memoria. Cuando nosotros transitábamos el libro del Éxodo, en el capítulo 27, cuando se describe todo el tabernáculo, cómo había que hacerlo, se describe el altar de los holocaustos, capítulo 27 del versículo 1 al 8. ¿Se acuerdan que este tenía unas láminas de bronce sujetas a las tablas de las que estaba formado? Por eso recibía a veces el nombre de altar de bronce, justamente. La cobertura, entonces, era un recordatorio y un aviso permanente para que nadie fuera de los sacerdotes se acercara al altar de Yahvé, que es lo que aparece con claridad acá. Y en el versículo 10 dice,
voy a consumirlos en un instante. Bueno, el libro de la sabiduría, capítulo 18, del versículo 20 al 25, comenta de forma midráshica. ¿Se acuerdan lo que era el midrash? Que era como un comentario, pero a modo de enseñanza, ¿no? Comenta este episodio glorificando la gracia de Dios y el poder intercesor de Aarón. Miren lo que dice. Leo Sabiduría 18, 20 a 25. También los justos experimentaron la muerte y una multitud fue masacrada en el desierto. Pero la ira divina no duró mucho tiempo, porque muy pronto un hombre irreprochable salió en su defensa con las armas de su propio ministerio, la oración y el incienso expiatorio. Él afrontó la cólera divina y puso fin a la calamidad, demostrando así que era tu servidor. Él venció la animosidad divina, no con la fuerza del cuerpo ni con el poder de las armas, sino que por medio de la palabra hizo entrar en razón al que infligía el castigo, recordándole las alianzas y los juramentos hechos a los padres. Cuando los cadáveres yacían amontonados unos sobre otros, él se interpuso, contuvo la cólera divina y le cerró el camino hacia los que aún vivían. Porque sobre sus vestiduras sacerdotales estaba el mundo entero. Sobre las 4 hileras de piedras preciosas estaban grabados los nombres gloriosos de los padres, y sobre la diadema de su cabeza estaba tu majestad. Ante esto, el exterminador retrocedió lleno de temor, ya que bastaba una sola prueba de tu ira. ¿Ven? Hace todo un comentario de enseñanza y de exaltación del poder sacerdotal de Aarón, ¿no? Que logra contener de algún modo el castigo divino. Incluso ya lo pasamos por ahí. Acuérdense de las vestiduras sacerdotales que habían sido descritas en el libro del Éxodo. Acá está haciendo referencia a la diadema, a las piedras preciosas. ¿Se acuerdan que tenía el efod, el pectoral, etcétera, etcétera? Bueno, está haciendo referencia evidentemente a este texto. Normalmente la expiación se hacía por medio de la sangre. Aquí Aarón la hace por medio del mismo instrumento que había sido empleado en la ordalía, o sea, un incensario, ¿sí? Y después viene el episodio de las varas, ¿vieron? Más al final, en el versículo 20, la palabra vara, mateh en hebreo, significa al mismo tiempo báculo y tribu o familia. Bueno, la familia de Aarón es simbolizada de hecho por la vara o el báculo, ¿sí? El relato de las varas se proponía mostrar, evidentemente, la preeminencia de la casa de Aarón y de la tribu de Leví sobre el resto de los israelitas. Encontramos aquí otro indicio de la constante tensión entre los levitas y el resto de la tribu, que ya lo venimos viendo y seguirá manifestándose a lo largo de la historia, ¿no? En el versículo 23 dice que había producido almendras. El florecimiento nocturno de la vara es característico de la rama del almendro, que puede significar también el inmediato cumplimiento del juicio divino. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 1, versículo 11 al 12, inmediatamente después del relato de la vocación de Jeremías, bueno, o en el mismo marco del relato de la vocación de Jeremías, ese texto tan lindo, dice: la palabra del Señor llegó a mí en estos términos. ¿Qué ves, Jeremías? Yo respondí: veo una rama de almendro. Entonces el Señor me dijo: has visto bien, porque yo vigilo sobre mi palabra para realizarla. ¿Ven? Aparece otra vez este tema del almendro como cumplimiento de la palabra divina. Y las flores rosas y blancas del almendro aparecían a veces incluso durante el invierno, y esto se lo tomaba como una señal y una promesa de que la primavera estaba cerca. Esto popularmente está también en el contexto. El versículo 27, vieron que dice: vamos a morir, todos estamos perdidos. El pueblo aterrorizado se da cuenta que al acercarse al Señor podía ser para ellos un peligro mortal. Se sigue insistiendo entonces, digamos, todo este gran relato, con estas dos revueltas, por decirlo de alguna manera, o reclamos, tienen que ver con la instalación del poder de Moisés y del poder de Aarón.
el poder sacerdotal, incluso de la tradición yavista y eloísta, ¿no? Porque esto no nos llamaría para nada la atención de la tradición sacerdotal, pero también tiene que ver, o están interesados en esto, especialmente en el poder de Moisés, la tradición yavista y la tradición eloísta.